Ahora vamos a partir con este programa donde seleccionamos a 30 startups nacionales que estén enfocadas en querer mejorar su tecnología y escalar internacionalmente. Tienen que tener esa motivación de por medio. Y tenemos ahí esos tres grandes socios que son Corfo, con el cual estamos haciendo el programa, y Ujú. Mass Challenge, que es la mayor aceleradora de la costa este de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entrepreneur. Aquí estamos siempre conversando con actores del ecosistema de nuevos negocios de Chile, de Latinoamérica, de Europa. El día de hoy vamos a estar hablando de convocatorias y por eso damos la más cordial bienvenida a Fernanda Sosa, quien es la directora ejecutiva de Chile Más. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Rob, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar. Em, Tenemos harto que abarcar, entonces te voy a empezar a hacer algunas consultas. Chile Más, para quien a lo mejor recién se esté sumergiendo en el ecosistema de nuevos negocios de Chile y Latinoamérica. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace? Chile Más es una organización sin fines de lucro que estamos ubicados en Boston. Nos constituimos en Estados Unidos hace ya casi 7 años. El origen de esto viene del gobierno de Chile con la idea de ayudar al país, a Chile, a conectarse con polos de innovación de nivel mundial. Entonces, partimos hace 6 años con esta idea que al principio, yo siempre decimos, nosotros también somos como una startup que vamos probando distintas formas de funcionar. Pero ya hemos consolidado varios programas, trabajamos en temas de educación, trayendo profesores de colegios a Boston. También una de las partes más importantes nuestras es la promoción de la innovación y del emprendimiento en Chile. Entonces, ayudamos a emprendedores a venir acá y a apalancarse, a tener redes, etc. Y tenemos todo un área corporativa también y eventos. Así que abarcamos varios temas, pero ahí creciendo cada día y con esta idea principal de ser un puente de dos vías, de ayudar a llevar innovación a Chile y traer innovación de Chile hacia otras partes del mundo. Fernanda, una consulta. Esto se hace en paralelo a ProChile, ¿verdad? Son instituciones que corren en canales parecidos, pero que son independientes, ¿verdad? Sí, es una súper buena pregunta, porque muchas veces la gente como que confunde un poco las cosas. A diferencia de ProChile, nosotros no somos una agencia del Estado. Nosotros somos una organización sin fines de lucro privada, pero que tiene este apoyo del gobierno. Y por lo tanto tenemos las redes del gobierno tanto de Chile como de Massachusetts, que eso es interesante también porque nos abre Perfecto. muchas puertas distintas. Y un tema que nosotros no nos dedicamos es a la exportación, que es el fuerte, que es lo que hace realmente ProChile. Nosotros nos dedicamos a lo que es transferencia tecnológica. Eso es nuestro fuerte. En lo que nos hemos Ya. ido especializando es cómo apalancar tecnología para ayudar a Chile a subirse a lo que es la cuarta revolución industrial, en el fondo. Es cómo llevar esta tecnología a Chile y ayudar también a mostrar las cosas buenas que se están generando en Chile. Cuando hablamos de transferencia tecnológica, solo para dejarlo claro, estamos hablando de el traspaso de conocimientos, información que vienen de la academia al mundo comercial de los nuevos negocios y aparte otras cosas relacionadas. ¿A eso le estamos llamando transferencia tecnológica? En un sentido súper, súper amplio, no solamente de la academia. Eso es súper también importante aclarar. Nosotros, muchas de las grandes invenciones que vienen de Chile vienen también de startups y que no son de la academia. Entonces Ya. nosotros recibimos todo tipo de transferencia tecnológica, sea de donde sea. Entonces, muchas veces, incluso de la comunidad, por ejemplo, apps o cosas que han salido de temas mucho más sociales y que no han salido ni de la academia, sino que de la comunidad. Todas esas cosas, cuando hay transferencia tecnológica, tecnología de lo que sea, en su amplio sentido, nosotros tratamos de apoyarla y hacerla llegar de un lado a otro. Buenísimo. Ahora, la siguiente pregunta, Fernanda. ¿Por qué Massachusetts? Déjame explicar un poco más de dónde viene la pregunta. En el ecosistema de los nuevos negocios, se suele hablar de Silicon Valley. Eso es California, donde comenzó Apple, donde comenzó Oracle, qué sé yo. Se habla también mucho de Texas.
porque está Elon Musk, por digamos, las condiciones de impuesto que están poniendo para lograr atraer empresas que se vayan para allá. Se habla mucho de Nueva York, la industria fintech, muy concentrada, digamos, ahí. Se habla de San Antonio y se habla de Delaware como dos de los estados y localidades particularmente que son tal vez las más accesibles para crear una empresa en Estados Unidos. ¿Por qué Massachusetts? Bueno, eso, Massachusetts es un lugar muy especial, porque siempre yo digo, es muy pequeñito. Piense que es un estado que tiene solo 7 millones de habitantes. La ciudad de Boston tiene un poco más de 1 millón. Es muy pequeña, pero Ya. hay una concentración de conocimiento gigantesca. O sea, probablemente todo el mundo ha escuchado la Universidad de Harvard o MIT, que están aquí, pero en esta ciudad hay más de 60 universidades, solo en Boston. Wow. Y en el estado en general hay más de 120 universidades, muchas de ellas las mejores del mundo. O sea, MIT y Harvard siempre se pelean en primer y Mm. segundo lugar. Pero hay un montón de otras universidades donde se genera una enorme cantidad de conocimiento. De hecho, muchas de las invenciones y de las startups que ahora están en Silicon Valley, muchas han partido en Boston. Entonces, acá se genera mucho conocimiento en todas las áreas, por ejemplo, de todo lo que es climate tech, todos los temas de energía, Mm. de robótica, manufactura avanzada. Siempre decimos que esta costa es como un poco la costa más nerd, donde se genera muchas ideas, se genera mucha como conocimiento duro, pero muchas veces son malos, no son tan buenos marketeadores y esto se termina desarrollando en otros lados. Pero no solo es una capital de la educación actual del mundo, decimos donde está la mayor concentración de universidades mejor ranqueadas del mundo, tiene la mejor educación pública también en los colegios de Estados Unidos, mucho mejor que en las otras, que en California o por cualquier otro lado. Eh, y tiene todo, actualmente es el centro del polo más fuerte de todo lo que es biotecnología del mundo, Y- por lejos, la mayor concentración de industrias de farma, de biotech en general, y todo lo que es cleantech, manufactura avanzada, como le decía, edtech, agtech, hay un montón de polos que se están desarrollando fuertemente acá. Entonces, hay una concentración de conocimiento enorme y en muy pocos metros cuadrados. Entonces, también para nosotros es súper fácil, por ejemplo, cuando traemos delegaciones de Chile o de otros lados, el poder llevarlos a conocer todas estas invenciones porque están a cuadra a la redonda nuestra. Entonces es muy fácil, uno también genera un capital de relaciones personales muy fácilmente, porque todo conoce a alguien que conoce al otro y uno puede presentarlo. Entonces, al final, el mundo son relaciones personales. Siempre yo digo, acá, para poder abrir las puertas a otros, tiene que conocer a una persona que conozca a esa persona. Entonces, el poder generar esas redes es tremendamente potente. Y Massachusetts tiene un montón de esta combinación de cosas. De hecho, en los últimos años siempre se pelean entre Silicon Valley y Boston como la mayor concentración de innovación del mundo hoy. Actualmente Ya. se dice, si uno le pregunta, siempre le digo, hagan la prueba, pregúntenle a ChatGPT o a Gemini de Google, lo que quieran, cuáles son los principales polos de conocimiento del mundo hoy, y habla de 5. Y entre ellos siempre pone Silicon Valley y Boston entre el primero y segundo lugar. Mira, Entonces, ahí uno ve cómo es importante conectarse como país, que queremos realmente pegarnos un salto grande al desarrollo, con estos polos de innovación a nivel mundial. Obviamente en Europa también hay varios, en China, la zona de Tsinghua, hay un montón de áreas ahí del mundo donde hay polos de innovación, pero si realmente queremos generar más tecnología, es súper importante conectarse. perfecto. Bueno, y de hecho también sumando a lo que tú estabas diciendo, ahí hay que agregar también lo que se hace más bien no tan solo privado, sino que también lo que está haciendo un Boston College, lo que está haciendo un Taft, que son otras universidades que también tienen ciertas especialidades. Fernanda, concentrémonos en la convocatoria actual. Esta comienza el próximo 5 de marzo, pero ¿cuál es la particularidad que tiene en este 2024? Mira, ahora estamos partiendo, estamos muy entusiasmados porque nos acabamos de ganar una licitación de Corfo por 3 años de este programa. Entonces, ahora vamos a partir con este programa donde seleccionamos a 30 startups nacionales que estén
enfocadas en querer mejorar su tecnología y escalar internacionalmente. Tienen que tener esa motivación de por medio. Y tenemos ahí esos tres grandes socios que son Corfo, con el cual estamos haciendo el programa, y Ujú. Mass Challenge, que es la mayor aceleradora de la costa este de Estados Unidos. Es también una aceleradora non-profit, igual que nosotros, y con los cuales hacemos el programa. El programa consta de dos grandes partes, una etapa digital primero donde pasan las 30 startups, Ya. donde tienen una serie de actividades que son desde webinars cada semana con expertos de acá de Estados Unidos, tienen office hours, que son en el fondo unos espacios un poco más informales donde nos juntamos una vez a la semana con los emprendedores para hacer más preguntas. Siempre invitamos también a alguien interesante, algún emprendedor que le haya ido bien acá en Estados Unidos, y para que le hagan preguntas y puedan compartir sus preocupaciones, sus experiencias. Una de las cosas que no tuvimos el primer año, pero la fuimos sumando y que fue un gran aporte, porque este programa ya lo hemos hecho 2 años anteriores, Ujú. fue ponerles clases de inglés, que es una típica cosa que a todos los chilenos nos cuesta mucho. Muchos de nosotros entendemos súper bien el inglés, pero nos cuesta atroz hablarlo. Mm. Y soltarse y decir las cosas bien. Y claro, uno puede tener toda la herramienta, un chat GPT o no sé qué, pero uno no sabe si lo está diciendo como un americano lo entendería bien o no. Entonces tenemos una de nuestro equipo que es profesora de inglés americana y que le hace toda una serie de asesorías, se junta con cada uno de ellos, le ayuda a pulir su pitch, le ayuda a presentarse, a decir qué cosas debería decir en una reunión con un inversionista, etcétera. Y esa parte es muy útil. También otra parte de esta área de parte digital del programa es que tenemos asesoría del MIT Chile Club, que son chilenos que están estudiando acá y que les dan súper buenos feedback, se reúnen con ellos y muchas veces, o sea, ustedes vieran los 2 años anteriores, el primer pitch que partían los emprendedores y el último después de los 3 meses, muchas veces era totalmente distinto, o sea, ayuda mucho ese feedback, lo toman súper bien y crecen mucho. Y después de esos 3 meses, hacemos una selección de los 10 mejores. Ya. Esa selección la hacemos junto a Mass Challenge, junto a esta aceleradora de acá, y, y vienen 2 meses más o menos que preparamos toda esa avenida a Boston, porque ahí viene la segunda parte que es presencial acá en Boston. Ujú. Y súper importante ver, ahí le hacemos una agenda súper customizada a cada uno de esos 10. ¿Qué es lo que están buscando? Si uno está buscando pilotear, muchos están buscando pilotear su solución acá en Estados Unidos. Entonces, contactarlo con la empresa correcta que le puede interesar ese producto o servicio. Ujú. Otros están buscando levantar fondos, etcétera. Entonces, armamos toda una agenda entretenida. Pero la parte que a mí más me gusta es que lo hacemos coincidir esas 2 semanas que vienen, que es en octubre de este año, con nuestro Chile Más Innovation Day, que es nuestro mayor evento de innovación, que es el mayor evento de innovación de Chile en el exterior. Y ahí los mostramos a toda la comunidad. Hacemos un Chile Night, que es un evento Wow. súper entretenido, donde hacen el pitch delante de público mayoritariamente americano. Van alrededor de 500 personas en ese evento esa noche. Todo Ujú. porque hay vino chileno, los americanos van todo, vino chileno, empanadas ponemos, y viene muchísima gente y han salido oportunidades tremendas después de esa pitch que hacen, esas presentaciones. Así que es bien entretenido, muy ágil, así que los invitamos a todos los que les interese a participar. Precisamente sobre eso quiero profundizar, Fernanda. Ustedes buscan particularmente startups tecnológicas que sean chilenas, ¿verdad? Independiente de lo que estén haciendo en base a esa tecnología, o hay un particular foco en alguna industria. Mira, somos agnósticos a cualquier industria, pero generalmente los seleccionados finales, uno de los ítems importantes para los 10 es que tenga mayor afinidad con el mercado de Massachusetts, porque ahí los podemos también potenciar mucho más. Entonces, Ya. todas estas áreas que mencioné anteriormente, como todo lo que es cleantech, biotecnología, manufactura avanzada, robótica, todo lo que sea relacionado a edtech,
producción de alimentos, etcétera. Toda tecnología relacionada con eso podemos potenciarlo mucho más acá. Ya. Pero estamos abiertos a cualquier tipo de tecnología, si algo disruptivo, algo interesante, que podemos ver que hay potencial acá de conectarlos con alguien, totalmente abierto. Segunda cosa, esa startup tecnológica de origen chileno, ¿tiene que ya estar vendiendo? ¿Puede estar en una fase de MVP? ¿En dónde tiene que estar para precisamente poder postular y buscar escalar al mercado estadounidense? Sí, tienen que tener por lo menos tienen que querer escalar al mercado americano, estar con ventas o ya listos para iniciar comercialización. Ya, Tienen que ya no pueden estar en etapa de idea ni muy temprano. Anteriormente, los años anteriores recibimos en etapa más temprana, pero ahora un requerimiento de Corfo es que ya estén listos si no están vendiendo, estén listos para la venta. perfecto. Entonces, o sea, desde el 5 de marzo, ¿verdad? Sí, Ya, del 5 al 31 de marzo está la convocatoria abierta. Pero ya eso es. pueden ver en la página web, está incluso el formulario, ahí ¿Mm? pueden ver todo lo que pide. No se puede rellenar todavía, el 5 de marzo se va a poder rellenar, pero ya está abierto, pueden mirarlo, están las bases, está todo. Así que es muy fácil para ir preparando la postulación desde ya. Entonces, del 5 de marzo al 31 de marzo, fase de postulaciones para Chile Más Emprende 2024. Van a ser un total de 10 beneficiarios totales, quienes, por ahí por octubre 30. del 2024, van a tener la oportunidad de ir a Estados Unidos, al estado de Massachusetts particularmente, para durante 2 semanas ver Sí. cómo van sus negocios, ver si es necesario pivotear, pitchear, mejorar alguna cosa del modelo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro, son 30 primero que seleccionamos Ok, para la etapa digital y ya. 10 que son los finalistas que vienen a Boston. Ya, esos digitales, esos 30 beneficiarios, esos 30 primeros ganadores, ¿cuándo se sabe más o menos quiénes son? En la segunda semana de abril van a estar y el programa mismo parte el 29 de abril. Perfecto. Entonces, La etapa digital parte el 29 de abril. ok. Sitio web donde pueden ingresar a esto, chilemas.org. Sí. chilemas.org/emprende, ahí pueden ver todos los detalles de la postulación, las bases, pueden ver algunas de las startups de generaciones anteriores, así que súper invitados a meterse a la página web, mirarlo, seguirnos en las redes sociales también, porque ahí hacemos todos los anuncios para que estén al tanto, que no se les pasen las fechas, así que nos sigan tenemos Instagram y LinkedIn, que es lo que más utilizamos, así que súper invitados a que nos sigan. Perfecto. Fernanda Sosa, directora ejecutiva de Chile Más. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros, con Entrepreneur, para hablar de esta convocatoria 2024, para buscar a esos 30 primeras startups y a esos 10 finalistas que puedan hacer el escalamiento al mercado estadounidense. Muchas gracias, Rob, y lo estaremos esperando a todos nuestros emprendedores. Que un detalle importante, somos el único grupo grande, así como de chilenos, que estamos en un polo de innovación como esta, ayudando a startups chilenas, porque hay muchos otros programas que los mandan a estos lugares, a Silicon Valley, a Miami, no sé qué, pero no hay un grupo de chilenos, pero dándolo todo por su startup. Porque nosotros, o sea, realmente es un tema que lo llevamos en el corazón, el poder ayudar a nuestras startups a que les vaya bien, a que realmente sean un caso de éxito. Así que súper invitados y los estaremos esperando en Boston. Buenísimo. Queda la invitación hecha. Recuerden, visiten www.chilemas, que es con 2 S al final, más.org, y ahí pueden encontrar todos los detalles de Chile Más Emprende 2024. Esto fue Entrepreneur. Recuerden, todas las semanas un nuevo entrevistado del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Nos vemos.